Hola, queridos amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por estar ahí un jueves más en este programa de las verdades del barquero en clave canaria de Canal 4 Televisión Telde, que como saben pretende ser su programa de todos los jueves. Saben que una de las facetas de nuestro programa es hacer entrevistas personales a personalidades relevantes, actuales o pasadas o futuras de nuestra política, tanto económica como social y de otra índole. Hoy tenemos una persona muy interesante que nos va a dar una entrevista. Yo les aconsejo que la escuchen y la vean porque tiene muchas cosas que decir, porque es una persona muy importante, ha sido una persona muy importante de la vida social, económica y política de Canarias. Ha ocupado, como verán ahora cuando les lea el currículo, ha ocupado cargos de muchísima importancia en el mundo de Canarias y además una persona que por sus conocimientos y por su experiencia, tanto personal como profesional, pues seguramente que les va a llenar a ustedes de inquietudes en cuanto a lo que él pueda transmitirnos en esta entrevista personal que le vamos a hacer en esta noche. Buenas noches, don Fernando Redondo Rodríguez. Muy buenas noches. Muchas gracias por venir. Sí, gracias por venir porque te teníamos en la diana. Gracias. Porque tú eres una de las personas que queríamos que estuvieras por aquí para contarnos tu enorme experiencia, no solo ya desde el punto de vista profesional y personal, sino también político, porque también eres un hombre que tienes no solo un prestigio magnífico, sino además porque sabe mucho. Ustedes saben que Canal 4 Televisión es una televisión local que tiene algunas zonas de oscuridad en la isla de Gran Canaria, pero nos pueden seguir por la red de redes, a través de internet y en la siguiente dirección, www.canal4tvtelde.es. Saben que al inicio de nuestra segunda parte del programa abrimos los micrófonos en directo para que todas aquellas personas que tengan algún interés en hacerle alguna pregunta a nuestro invitado lo puedan hacer de forma libre y directa. Y ya sin más vamos a hacer una breve exposición del currículo de don Fernando Redondo Rodríguez, que es fundamentalmente economista, es un caldense, nació en el año 48 en esa isla, está casado y tiene 3 hijos, es licenciado en Ciencias Económicas y Comerciales, es diplomado en Relaciones Laborales, ha sido profesor de Economía de la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales, profesor de Economía Urbana y Regional de la Escuela de Arquitectura, profesor de la Escuela de Graduados Sociales, a la que yo pertenecí y en la que fue mi profesor, tuve ese gran honor, profesor también del entorno de los negocios de la MBA, profesor del Máster de Dirección Hotelera de Kansas, coordinador de los cursos de la Unión Europea de la Escuela de Administración Pública ICAP, profesor invitado del Máster de Dirección de Empresas de las Universidades de Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela, y también cursos de política de la competencia en diversas universidades, ponente en congresos y en conferencias internacionales. Ha publicado más de 10 libros, entre ellos Perspectivas de la Enseñanza Superior en la provincia de Las Palmas, Contabilidad Regional de Canarias desde los años 74 al año 80, Ensayos sobre la historia de Canarias, la Administración Local de Canarias, las tablas Input-Output de Canarias 1975, los bancos de datos y los procesos autonómicos, la industria canaria y la Comunidad Europea, Económica Europea, la política de precios energéticos y artículos en prensa y revistas internacionales. Además, como experiencia profesional ha sido economista de nuestro Cabildo Insular de Gran Canaria desde el año 72 al 79, también economista de la Mancomunidad Interinsular de Cabildo, asesor económico del Ministerio de Planificación del Desarrollo desde el año 73 al 76, jefe del Gabinete Técnico de la Junta de Canarias, aquella junta que dio lugar a nuestro Estatuto de Autonomía, asesor de la Asociación Industrial de Canarias ASINCA, director financiero de Empresas de Alimentación, asesor de empresas, jefe de Servicio de Política Económica del Gobierno de Canarias, en fin, una serie larguísima de experiencias profesionales y, por último, cargos representativos donde también ha ocupado muchísimos y de mucho prestigio. Entre ellos, ha sido jefe de Relaciones Económicas de la Unión Europea desde el año 96 al 2013 y luego ha sido decano del Colegio de Economistas de Las Palmas, miembro del Consejo Directivo del Instituto Canario de Estudios Económicos, presidente de la Comisión de Control de la Caja Insular de Ahorros, presidente del Centro de Estudios Sansofé, director general de Presupuesto y Gasto Público del Gobierno de Canarias, director general de Tributos, miembro de la Comisión de las Islas de la Unión Europea, diputado del Parlamento de Canarias, consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, presidente de la empresa Gesplan, consejero de Visocan, consejero de la Sociedad de Artes Escénicas y Teatro Socaén, vicepresidente del Consejo Social de nuestra Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, miembro del Consejo Económico y Social como experto de reconocido prestigio y economista de honor del Colegio de Economistas de Las Palmas. Y actualmente es expresidente del Consejo Económico y Social de Canarias, miembro asesor de actividades socioeconómicas CASES de la plataforma oceánica PLOCAN,
miembro del Consejo Social de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, miembro del Consejo Económico y Social de la Casa de África y embajador de buena voluntad de la Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma. Ahí es nada. Con ustedes, don Fernando Redondo Rodríguez. De todo este currículo, don amigo Fernando Redondo Rodríguez, magnífico economista y una gran persona además, ¿de qué es lo que te sientes más satisfecho de todo lo que has hecho en esta vida tan importante que has realizado, Fernando? Bueno, la verdad es que hay cosas que parecen... que fueron ayer, ¿no? No, hay cosas que me encanta lo de La Palma. Porque es lo de algo, la biosfera de La Palma. Sobre todo son cosas que no te esperas, ¿no? Es decir, esto es quizás copiado un poco de los embajadores de la UNICEF, etcétera, de buena voluntad, porque no me lo esperaba, ¿no? Yo soy un enamorado de la isla Palma, hemos hecho muchos trabajos y cuando me llamaron para ofrecerme el puesto, pues la verdad es que ha sido de las cosas que... ¿Qué más ilusión te han hecho? Las cosas que son más inesperadas, que no esperas, yo creo que son las que más ilusión me hacen, ¿no? Porque yo creo que alguien de Gran Canaria, que en la isla de La Palma te agradezca... Te nombren como miembro es importante. Para mí es importante. Es un altísimo honor, claro. Para mí es una enorme satisfacción. ¿Qué recuerdos guardas de tus inicios como economista, cuando ustedes, que eran la vanguardia de los pensamientos económicos de esta Gran Canaria, donde estábamos luchando con la dictadura franquista? ¿Qué recuerdos recuerdas de aquella época tan bonita que ustedes vivieron y que me gustaría que nuestros oyentes conocieran algo de lo que ustedes hicieron? Bueno, yo muchas veces me pregunto por qué estudié económicas. Cuando yo no conocía a ningún economista, es decir, era una carrera solamente habían 2 centros, bueno, 3, Bilbao, Barcelona y Madrid, que se estudiara. Yo soy de prácticamente la primera promoción de una universidad que es Granada, que era Málaga. Y yo estudié porque era una mezcla, y siempre me ha encantado, ¿no? La profesión de economista tiene una parte de humanismo, sí, estudias historia, importante, sociología, etcétera, y tiene una parte técnica. A mí yo estuve dudando entre estudiar filosofía, derecho, etcétera, y todo esto era el conjunto que tenía económica. Y mi gran ilusión era volver a Canarias para contribuir. En aquellos años Canarias estaba muy mal, eran los años finales de los 60. Finales de los 60. Sí, cuando yo terminé, yo empecé a trabajar en el año 70, y aquí en Canarias todavía algunos que puedan ver este programa recordarán posiblemente el tema de los aparceros. El sur estaba iniciándose, los tomates. En algunas cosas era parecido al de ahora, es decir, con un paro enorme, era una sociedad, sobre todo a las islas menores, ¿no? Porque hoy Lanzarote y Fuerteventura son los grandes aventajados, ¿no? Es decir, Lanzarote y Fuerteventura son los que tienen un PIB más grande de toda Canarias, pero en aquel momento no había ni agua. Es decir, las potabilizadoras se crean en esos años, y entonces toda la ilusión, por eso yo estuve algunos años de asesor del plan de desarrollo, todavía en pleno franquismo, era participar en el gran salto que empezó en Canarias. O sea, el progreso de nuestra tierra. Yo vine fundamentalmente porque yo estaba en Madrid, me contrataron como asesor para el primer régimen económico fiscal, el que se aprobó en el 72. Yo vine para eso. Yo estaba de asesor en el Cabildo, no existía ningún organismo regional como ahora tenemos, no había un gobierno, no había nada, y a mí me contratan como asesor para contribuir a aprobar el primer REF. El primer REF que fue, ¿no? Y para mí fue sorprendente. Toda esta introducción es para llegar a donde quería llegar. Quiero que la cuentes, porque nuestra gente está interesada en escuchar esa experiencia tuya. Porque de Canarias no se estudiaba nada. Es decir, en la península no existía una referencia nuestra. Nada. Es decir, todos los libros de estructura económica, de política económica, Canarias no existía. Solamente recuerdo que yo tuve de profesor a Tamame, cuando él sacó... Con Ramón Tamame, me acuerdo que lo decías cuando eras profesor nuestro, ¿sí? Yo en una universidad de provincia, él era joven, fue la primera cátedra que sacó, y llegó allí, y en su libro de estructura, solamente en un capítulo, en pie de página, hablaba de la compañía petrolera de Tenerife, la CEPSA. Era la única referencia que había, ¿no? Y un día hablando con él, me dijo, hombre, tú eres canario y tal. Y dice, ¿tú conoces a Óscar Pergaza y Antonio González Vite? No los conocía. Y él era el director de una editorial, la editorial Guadiana, que fue donde se publicó el libro que para nosotros fue una ventana, que fue Desarrollo y Subdesarrollo de la Economía Canaria. Era un libro de 80 páginas, 90,
pero era la primera pero vez... Era un buen manual pero para iniciados. Da igual lo que fuera, pero era la primera vez que había un texto que hablaba de Canarias, Sí. que explicaba nuestra tradición económica, fiscal, esto que hoy todo el mundo repite del régimen económico y fiscal, etcétera. Era la primera vez que en un libro o un texto se hablaba de Canarias, ¿no? Para nosotros fue una especie de ventana que no... Y cuando yo vine aquí, inmediatamente, bueno, fui al CIE, que era el centro donde ellos estaban, los conocí, y empezamos a construir podríamos decir, una historia de la economía aplicada a los problemas que teníamos aquí, que era el tema del plátano, los puertos, el agua, los puertos, aeropuertos, el agua, etcétera, ¿no? Posiblemente, porque luego yo, con todos los años que llevo aquí trabajando, 40 y pico años de profesional, a veces encuentro a alguien que da por sabido eso, ¿no? Sí. Incluso cuando dice, no, bueno, tal, no, en ese momento no existía absolutamente ningún estudio nada referenciado a nuestro sistema de economía, a nuestra economía. Y luego eso me ha ido pasando en los distintos trabajos. Cuando España decide ya incorporarse a la Unión Europea, yo me tocó, yo estaba en el gabinete de la Junta de Canarias, fui a Madrid, a la Secretaría de Estado que llevaba los temas comunitarios, y empecé a explicarle cuál era nuestro modelo, ¿no? Que estamos fuera, que no teníamos arancel, que en Canarias no había impuestos indirectos, etcétera. Y el responsable que llevaba en ese momento el tema, que luego fue primer ministro, presidente del gobierno, ahora no me acuerdo. Calvo Sotelo, me dio un librito del mercado común y me dijo, estúdieselo y vuelva por aquí. Y yo le dije, yo no tengo que estudiármelo. Es decir, ustedes tienen que entender que, porque eso de que Canarias iba a entrar con un modelo diferenciado en Europa, que no íbamos a tener IVA, que no íbamos a tener... Eso era algo que no entendían. Decían, no, mire, no, Europa no es eso. Es decir, Europa es otra cosa. Todo esto ha sido un proceso muy lento, que vamos avanzando despacio. Y yo lo que he ido viendo de todos los años es que cada vez que se producía un cambio, ahora mismo lo hemos visto estos días con el voto de Pedro Quevedo en Madrid, porque lo necesitaba, porque si no, no le habrían hecho, no nos quiere, claro. No le habría hecho caso, ¿no? Claro. Cada vez hay que empezar desde cero a empezar a explicarles cuáles son nuestras singularidades, efectivamente. Es un problema de abandono endogamio, ¿no, Fernando? O sea, ¿por qué crees tú que se produce eso de la centralidad hasta aquí a los Canarios? ¿Por qué? Porque yo creo que nosotros somos una anomalía. Somos una anomalía porque estamos en África. Claro. Tenemos territorialmente pertenecemos más a África que a Europa. Sí, cuando se lo explicas a alguien, te quedas. El otro día había en el periódico diciendo que cuando fueron a jugar al Tenerife, al Getafe, le decían africanos. Que somos africanos. Somos africanos. Claro. Tenemos unas relaciones completamente diferentes al resto de España. Y nuestros intereses y nuestras preferencias no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo. Y entonces les produce, es decir, es como un callo, ¿no? Es decir, como un garbanzo en el zapato. Sí. Es decir, vamos a hablar de cosas serias, porque lo de ustedes, hasta que empiezas a explicarle que ahora mismo, ¿no? Yo hace un año y pico, yo llevo ya unos años jubilado, cuando ibas y le decía que nos costaba más caro movernos entre las islas que ir a Londres. No lo entendía. No entendía. Entonces decía, me llamaba y me decía, oye, ¿verdad? Lo hemos mirado. Bueno, es que hoy casualmente en el periódico, en la provincia, creo que era en las Canarias 7, iba yo en el avión que fue a Fuerteventura y estaba leyendo lo que cuesta un viaje de Lanzarote a La Palma. Creo que son 200, cerca de 300 euros. Con mucha menos cantidad te vas a Londres, desde aquí, con Ryanair, con estas compañías. O a Barcelona, o a Barcelona, a Madrid, a cualquier parte de... Ese tipo de cosas, cuando tú lo planteas allí, nosotros en ese momento, cuando empezó todo el tema de los años 70, 80, etcétera, cuando se hace la incorporación, nosotros le decíamos, mire, que nosotros tenemos más relaciones con terceros países que lo que teníamos con la península. No lo entendía. Usted lo que tiene que hacer es... Casi todas nuestras exportaciones, Fernando, iban a Londres, ¿no? Claro. A Inglaterra. Y ahora ocurre igual. Es decir, en este momento, cuando España o la Unión Europea hace un convenio, bueno, lo estamos padeciendo en el tomate, le decimos, oiga, tenga usted cuidado, porque si usted hace un convenio con América Latina... O con Marruecos. O con Marruecos nos afecta a nuestro plato. Eso no ocurre en el resto de la península. Es decir, esto es lo que se llama un poco hacer un estudio de impacto. Es decir, cuando usted tome decisiones, sepa
que el impacto que tiene en Canarias es distinto de lo que le puede ocurrir a un señor de Zaragoza o de Cuenca. Ahora mismo, sabes que tenemos un problema con los artistas canarios, cuando quieren exportar. Eso, explicarle que un artista canario cuando lleva una obra a la península tiene el mismo tratamiento que si viniera de China, entonces lo mira y dice, no, es que claro, es que ustedes lo que tienen que hacer es entrar, y digo, no, lo que tienen que hacer es solucionar el problema, ¿no? Pues yo llevo 40 años. Y todavía no se han solucionado el problema. Y yo creo que nunca se va a... Bueno, lo hemos tenido, como bien decías, con la negociación ahora de los presupuestos generales del Estado, que gracias Llevo 40 años sabiendo que esto es una anomalía, o sea, esto es una cosa extraña. Sí. Y entonces solamente nos hacen caso cuando lo necesitan. Háblanos un poco de aquel REF del año 72. Yo creo recordar vagamente que no era un mal instrumento económico. Extraordinario. Para mí fue, efectivamente, eso te iba a decir, para mí fue un buen instrumento económico. Recuerda un poco eso, Fernando. Vamos a ver, el REF que nosotros, porque esto fue una lucha de toda Canarias, ¿no? Es decir, empezando por los empresarios. Esto nace porque unos años antes aquí se hace una reforma fiscal en España, sobre todo el impuesto de lo que luego se llamó el impuesto de lujo, y lo aplicaron en Canarias. Entonces las cámaras de comercio fueron las que empezaron, las organizaciones presentan un recurso y no le dan la razón y obligan a que el Estado negocie en Canarias. Entonces, ese fue el origen para aprovechar. El REF de Canarias, para que la gente lo entienda, tiene 3 patas fundamentales, ¿no? Primero, que por primera vez reconoce que en Canarias tenemos unas administraciones públicas que no tienen nada que ver con el resto de España, los cabildos. Por ejemplo, que se igualan un poco a las diputaciones, pero que no es lo mismo. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y además no corresponden, porque las diputaciones son provincias y aquí son islas. Entonces el REF, de alguna manera, garantiza, y es lo que hemos seguido ahora mismo con todo lo que hay, la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, se encuentra que Canarias nosotros tenemos nuestros propios recursos que no tienen nada que ver con el resto de España. El REF del 72 hay una reforma administrativa importante, que es que crea impuestos propios de los cabildos. Eso es algo que no existía. Que no existía, claro. No ceden el impuesto de lujo, teníamos los arbitrios de entrada, etcétera, y lo consagra que nosotros tenemos un sistema de financiación propio. Entre otras cosas porque los servicios públicos en Canarias son más caros. Claro. Es decir, una isla como Lanzarote, como el Hierro, La Gomera, al no tener continuidad, pues exige tener hospitales, centros educativos, porque la gente no se levanta por la mañana y coge un coche para un instituto, necesita. Pues no puede, claro. Y entonces la dimensión es distinta. En segundo lugar, consagra una serie de ayudas para las empresas. En aquel momento era el Fondo de Previsión para Inversiones, una menor presión fiscal, etcétera, porque trabajar en Canarias, por el coste que tiene, es muy superior por los costes de transporte. Ya también se preveía la ayuda al transporte, Fernando, en aquella época, ¿no? ¿O no se habló de eso? Ahora lo alto decir porque... ¿Eso fue después? No, sí, pero vamos a ver. Y después hay una tercera parte que son los ciudadanos. Se garantiza la ayuda al transporte, pero solo para los ciudadanos, no para las mercancías. No para las mercancías. Eso es lo que viene después. Pero en ese momento también, de alguna manera, se pone que los canarios, que es la ayuda al transporte que teníamos, que es la residencia. Eso aparece en el régimen económico fiscal en una ley estatal, que es que los canarios, pues, para ir a la península, etcétera, teníamos una ayuda al transporte. Eso luego es lo que posteriormente se extiende a las mercancías, que es lo que tenemos ahora. Que acabamos de conseguir la exención del 100% ahora con las negociaciones de Nueva Canaria y pero además podríamos decir, se respeta el plátano, el tomate, etcétera, con una legislación específica que es la reserva del mercado nacional para el plátano. El tomate tiene unos calendarios específicos, se hace una ley, podríamos decir, adaptada para los productos canarios que se fabrican en Canarias, que es lo que le llamaban aquí la ley Pérez de Bricio, porque fue el ministro que lo hizo. Don Carlos Pérez de Bricio. Exactamente. Entonces, todo eso, lo importante es que aparece en una ley todos juntos. Todos juntos. Eso es lo importante. Conseguimos un instrumento en materia económica. Y además conseguimos que en el preámbulo se aludiera a nuestro tradicional régimen de Puerto Franco, que en toda la etapa franquista se había anulado. Y entonces en el preámbulo se habla de Bravo Murillo, de la reina Isabel, es decir, de los reyes católicos, es decir, que esto es algo que nos equipara con el País Vasco, con los fueros. Con los fueros y los... Y yo creo que lo importante de la ley, al margen de que fuera más, menos, ¿no?, sino que en pleno franquismo, donde todo lo que sonaba a nacionalismo, a tal, los ponía muy nerviosos, le reconocen a Canarias
una situación específica que no se le reconoce a nadie más. Y yo creo que fue... A Palma, a las Islas Baleares no se le reconoció. No existe. No existía. Entonces, yo creo que... Y esto es del año 72. 72, sí. Cuando todavía Franco todavía caminaba y no estaba todavía chocho, ¿no? Exactamente. Y entonces, esto es importantísimo, ¿no?, para Canarias, ¿no? Y a partir de ahí, lo que hemos ido es... Mejorando ese instrumento. Sumando lentamente. España se incorpora a Europa y conseguimos trasladar nuestras especificidades a Europa. ¿No? Luego, cuando se hace el Tratado de Maastricht, conseguimos que incorporaran en el Tratado de Europa, cosa que lo hemos adelantado a España. ¿Sí? España no lo reconoce y, sin embargo, Europa que es lo que se llama las regiones ultraperiféricas. Ultraperiféricas, sí. Esto de las RUP. Sí, hemos ido, y siempre cuando llegamos a un sitio enseñamos la patita. Es decir, mire, es que esto lo tenemos canario y lo tenemos reconocido. Sí. ¿Qué equipo de economistas había en aquella época? Muy pocos. Muy pocos. ¿Quién estaba junto contigo? Bueno, en esa época lo que hemos estado nombrando, aquí había gente que veníamos un poco de yo creo que estaba en plena etapa franquista, claro. Sí, pero yo creo que a veces se olvida de algunas personas que fueron cruciales, como Rafael Molina Petit. Ajá, Rafa, sí. Fue el primer consejero de Economía, era un técnico comercial, que es un cuerpo... Magnífico economista. Sí, pero quiero decir que es un cuerpo donde está la élite. Y eso facilitó mucho toda la negociación. Es decir, era muy amigo de Pedro Solbe, cuando fue ministro. El ministro de Economía. Se movía, que por cierto, Soria también es de ese mismo cuerpo. Sí. Es un cuerpo... Técnico comercial del Estado. El top de los economistas en España. Sí. Y hizo una labor magnífica, Rafael Molina Petit. Yo creo que no se le ha reconocido todo. El Colegio de Economistas también lo ha nombrado colegiado de honor, porque yo creo que se lo merece. Y luego, pues Antonio González Viente, Óscar Pergaza, Antonio Márquez. Es decir, somos afortunadamente una generación que nos hemos llevado ¿Juan Arencibia estaba ahí? No. Juan Arencibia es mucho mayor que nosotros. Mucho mayor que ustedes, sí. No formó parte de ese núcleo de... fue un elemento fundamental en el régimen, porque él también es técnico comercial del Estado. Sí. Juan Arencibia, yo tengo ahora 68, Juan puede tener 80, 90. Y desde el punto de vista de la integración económica, Fernando, ¿qué no hubieses hecho tú? ¿Qué es lo que crees tú que metimos la pata cuando nos integramos en Europa? ¿Qué crees? Yo eso nunca lo pienso. Es decir, lo que podía haber sido y no fue, no lo sé. Pero ¿hay alguna cosa que tú piensas hoy desde la perspectiva de la historia? Yo pienso que teníamos que haber metido más cosas y no metimos. Yo creo que conseguimos más de lo que yo me esperaba. Más que de lo que tú esperabas, ¿no? Yo el otro día estuve en las islas... Yo he estado siempre sorprendido de lo que hemos conseguido. Yo el otro día estuve en la isla de Sal el otro día, que pertenece al archipiélago de Cabo Verde, y hablando con un economista de la empresa, de la cadena Río, allí, amigo de un amigo mío, me decía eso, que Cabo Verde perdió la oportunidad, que no tuvo la visión de haberse integrado en la Unión Europea a través de Portugal. Sin haber sido un estado independiente, que han perdido muchísima... Te voy a contar una cosa, porque yo en una de las reuniones que tuvimos, cuando yo estaba de consejero, estuvo aquí el que fue, el primer ministro de Portugal, Mário Soares. Y me tocó ministro de Portugal. Y me tocó en una cena y me dijo, ustedes a lo mejor podrían ayudar para que Cabo Verde se incorporara como ustedes. Claro. Porque Cabo Verde tuvo una represión política brutal. Bueno, si conoces arriba en Tafar, se llama, en el norte de la isla en Praia, allí mandaban a todos los presos políticos de Guinea. Era una isla que lo pasó muy mal. Sí. Cosa que en Canarias no tuvimos esa sensación. Gracias a Dios. Y Cabo Verde terminó muy mal con Portugal, ¿ya? Y me llamó la atención porque me dijo, nosotros tenemos mala conciencia, pero sabemos que no nos van a permitir ser interlocutores. Nos gustaría que ustedes colaboraran para que Cabo Verde tuviera una integración en Europa parecida a la de ustedes. Parecida no, igual. Y no se pudo conseguir. Bueno, ¿Se intentó eso, Fernando, alguna vez? Sí. ¿Y qué dijo Europa? No. No, Europa nunca. Es decir, el problema es que Cabo Verde... Un país independiente que no pertenece a la Unión Europea. Jugó una época con Cuba. Se formaron muchos en Cuba. Sí. Siempre mandan muchos alumnos a estudiar a Cuba, sí. Tenía una gran relación con Guinea-Bissau, se unieron políticamente, tuvieron gobiernos muy, podríamos decir, radicales, y hoy yo creo que podría ser una buena solución para Cabo Verde, para una integración como un país prioritario para estar en Europa.
para tener un tratamiento Un prioritario. estatus. Y la prueba que, como has estado allí, Canarias se ha volcado en Cabo Verde. Tenemos una magnífica relación. Y Efectivamente. siempre, y en todos los proyectos europeos, siempre hablamos... De hecho, las líneas aéreas son de Vinter. Exactamente. Y Armas está allí también. Armas está también, sí. Siempre que hemos tenido algún proyecto, un MAC, el MAC es Madeira, Azores y Canarias, y decimos, y Cabo Verde. Siempre hemos intentado que Cabo Verde forme parte de nuestro triángulo. Ajá. Y no por un tema sentimental, sino porque yo creo que forma parte de nuestro entorno. Y que, Tú has sido recientemente, has dirigido y además muy bien el Consejo Económico y Social de Canarias, donde están empresarios, sindicatos, en fin, todos los sectores de la economía canaria. ¿Por qué, desde el punto de vista tan privilegiado que tú has tenido ahí, por qué se ha desarrollado tanto Canarias, por ejemplo, en los últimos 4 o 5 años en materia turística y no tira tanto del empleo? ¿Qué crees tú? ¿Dónde está el culo de botella ese? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Que tú debes de conocerla. Si yo tuviera la respuesta, no estaba aquí sentado ahora, ¿no? Ya. Estaría en las Naciones Unidas, ¿no? No, ese es un problema pero me encanta que me hagas la pregunta por lo siguiente, ¿no? No sé si ayer viste al presidente de la Confederación de Empresarios Diciendo que hay que bajar sus salarios. sí, Yo creo que hay un problema de una clase empresarial que no está a la altura. que no está a la altura de los tiempos. No está a la altura. Bajar salario, Baja. cuando tú sabes, Fernando, Tenemos los igual que salarios yo, más bajos de España. pero tú sabes además que los precios de los hoteles y de los apartahoteles y de los apartamentos han subido entre una horquilla entre un 25 y un 35%. Se están forrando. Se están forrando. Y a los trabajadores en el convenio para este trienio 2016-2019, cuatrenio, le han subido un 1,5. Ese es el cáncer de la economía canaria, para mí. Entonces, esto va unido al empleo. Es decir, el empleo es consecuencia de la actividad económica, de la productividad, de las mejoras, etcétera, ¿no? De generar. Si tú estás en un ambiente donde vives estupendamente con salarios de miseria, ¿sabes? Porque yo en mi vida yo no esperaba que tuviéramos lo que tenemos ahora. Es decir, tenemos trabajadores pobres. Esto es algo que yo no pensaba. Muy pobre, no pobre, muy pobre. Gente que tiene trabajo y pasa hambre. Hambre, señor. Yo no pensaba que esto iba a Que ocurrir. pudiera ocurrir, ¿verdad? Para mí, esto me lo dicen hace 8 años y diría imposible. Es decir, que una economía que está creciendo al 3 y pico % no genera empleo, no me lo podía creer. Y con bajos salarios tan bajos. No, y explotando a los trabajadores. La explotación que se produce, no sé si la, Sí, no, supongo que la la- conoce, en el sur de la isla, por ejemplo, que cuando una trabajadora, una camarera se pone enferma, a las que están a su alrededor les obligan a hacer las camas que ella por el mismo precio o por un precio insignificante, con lo cual se ahorran el salario de otra camarera sustituta. O sea que es más riqueza todavía. La foto son las trabajadoras de piso, ¿no? Las limpiadoras. Las camareras, sí. Las camareras de piso. Yo creo que la foto que es... Y entonces están acudiendo a empleo temporal, es decir, buscando fórmulas Externalizando con el outsourcing. cómo conseguir ahorrarse una perra. Bien, me parece. Pero te vuelvo a repetir, el 35% en algunos sitios de aumento de los hoteles, Fernando, que ya nadie puede ir. A pesar de ello, yo he estado 3 semanas atrás en la zona turística nuestra, por eso al sur, y no quedan habitaciones libres, Fernando. A pesar del altísimo precio, claro, se está viniendo toda Europa para Canarias. Y claro. además es la región española donde se ha producido una mayor concentración de riqueza, o sea, el abanico de separación de la sociedad. Y esto es una bomba, yo creo que no se dan cuenta, porque además esto al final... Una bomba social. No, y un lastre económico. Si tú no tienes demanda, si tú no tienes... Es decir, Y para gastar... Claro, ellos dicen, no, como vienen 13 millones de turistas, ellos comprarán. Oye, pero esto no podemos sostener una sociedad así. Es decir, es que cuando el problema de los datos es cuando dicen, no, un 27% de parados. Un 27% de parados quiere decir que vamos a tener a un 20 y pico % de la población que se van a jubilar sin haber trabajado. Sí. Es decir, los menores de 40 años los están explotando con trabajos precarios. Mal pagado. Con mala, bueno, ya trabajando jornadas de trabajo de 8 y 10 y 12 horas. Y me gustaría que no se entendiera esto como una especie de... Yo no soy una persona alarmista ni nada, sino es que yo veo, claro, y ayer oigo y hoy el discurso del presidente de la Confederación de Empresarios diciendo que es lamentable. Y digo, bueno, es que es que todos queremos más, es como la canción, o sea, son insaciables.
Me parece... No se dan cuenta que la riqueza hay que distribuirla, porque el cáncer de la economía mundial, Fernando, es el orden económico tan injusto que tenemos, porque ahí está la riqueza del mundo, está en tan pocas manos y hay tantos miles y miles de millones de pobres que por eso se producen en gran parte las guerras. Y además dice, no, es que el problema es la baja productividad. La baja productividad es un problema de un empresario. Es decir, un señor que tenga un trabajador que sabe que lo van a echar a los 15 días, tú contratas, pero es que además esto ha penetrado en la clase media. Sí. Es decir, los médicos, ingenieros, es decir, los arquitectos en este momento son una de las profesiones más devaluadas que hay, porque no hay trabajo. No hay trabajo para los arquitectos. Bueno, ha visto que han desaparecido los colegios de arquitectos. Sí, prácticamente. Es decir, los ingenieros, antes tú decías, bueno, haga usted un esfuerzo, sacrifíquese y que su hijo tenga una carrera, que no se preocupe que tendrá la vida resuelta, ¿no? Bueno, pues hoy, esta mañana, estaba oyendo unas encuestas a unos chicos diciendo que escondían en su currículo todos sus conocimientos porque se presentaban a camareros. Y un empresario dice, si yo a un ingeniero de camino lo pongo de camarero voy a tener un problema, porque este tío se me va a poner a dar. Esto yo me acuerdo cuando dice, no, yo pongo de chofer a un ingeniero industrial y bueno, sabe más que yo, ¿no? Es decir, me va a poner que si el camión, que si el motor... Claro. Esos son los trabajos de superior categoría, todos sabemos. Pero fíjate qué contradicción de las decisiones políticas que se dan en Canarias. Ahora, por ejemplo, se está tratando de fomentar el regreso de la gente que se nos ha ido. Pero ¿por qué no has puesto las medidas necesarias para que no se vayan los buenos? O sea, es todo siempre en contra. Por ejemplo, tú sabes que los miles y miles de millones que vinieron de la Unión Europea, de todos los fondos de formación, del FEDER, en fin, de muchos fondos europeos, se destinaban a la formación. Pero siempre una formación para los camareros, para estudiar administración o estudiar algún idioma, cuando la mayoría de ese dinero servía para financiar a los sindicatos de forma ilícita y financiar a la organización empresarial. Pero nadie, que yo sepa, nadie se ha preocupado de hacer un estudio en profundidad de qué industrias necesita Canarias para autoabastecerse, por ejemplo, que lo traemos prácticamente, o muchas cosas, como tú bien sabes, de la península. ¿Dónde está nuestra clase política, Fernando? No, o simplemente idioma. Por ejemplo. Es una cosa tan sencilla como idioma. Como el idioma. Sí, porque nosotros vivimos del turismo y es una de las cosas. Ahora por fin parece que van a empezar a tomarse en serio mandando a profesores a que se formen. Pues claro, si el profesor no sabe idioma no puede transmitir. Van a mandar a 300. Pero bueno, pues es un primer camino. Uno es el tema porque muchos empresarios dicen, bueno, yo es que no puedo poner a un señor en recepción porque ahora me vienen turistas rusos. Entonces, esta es una de las excusas para... Sí. Bueno, vamos a no decir excusas, es una de las razones que hay, ¿no? Pues vamos a formar a la gente, porque no creo que el canario sea más incapacitado que otro para estudiar idiomas, ¿no? Pero hay cosas muy sencillitas que se podían haber hecho, pero todavía para lo que hay. Pero que Fernando, hacer. Y lo que vamos, está más claro, eso de manual. No sabemos las autoridades económicas canarias lo que se importa a Canarias. Sí. ¿Por qué no podemos tratar de crear que esa industria o esa producción se pueda hacer en Canarias para por lo menos autoabastecernos? No se ha hecho nunca nada. No se ha dedicado miles y miles de millones a ese tipo. ¿Por qué no se ha hecho eso? Pero mira, ni siquiera hay una solidaridad empresarial. Es decir, los hoteles, la producción que tenemos nosotros agrícola, por ejemplo, representa un porcentaje pequeño, ¿no? Irrisoria, sí. Entonces, prefieren traer manzanas de Chile que comprarlas aquí, para ganar 2 céntimos. Porque yo muchas veces le digo, oye, ¿por qué no le compran aquí las papas? No, es que las papas que me vienen de Chipre o de Egipto me salen 0,80 y aquí me cobran 0,90. Dígame, por Dios. Por 10 céntimos. Sí, es que no apoya la producción. Y menos mal que algunas cadenas de supermercados, que en gran parte también lo hacen un poco por salir los papeles, por la canaridad, algunas, pues se comprometen un poco y tal, y algunas cadenas hoteleras, pero yo creo que es más para la galería que para la práctica, Fernando. Yo creo que falta ese sentido de que vivimos aquí. Nacionalismo económico. Y tenemos que ayudarnos, ¿no? Si vivimos aquí, al final, porque es que el que piense que puede estar en una burbuja y que le da igual lo que ocurra, al final le va a tocar a su familia y a sus hijos, que es el problema que estamos teniendo ahora. Es decir, desde hace 5 o 6 años habían determinados estratos que no les había tocado la crisis. O sea, a mí no me va a pasar, ¿no? Y ahora me llaman y me dicen, es que mi hijo no tiene trabajo, estoy terminado legal. Digo, es que te está tocando. Empieza a arañar, es decir, no se va a escapar nadie, a no ser que hagamos un esfuerzo de solidaridad. ¿Sí? O los escapamos juntos
o nos hundimos. Y luego ese paro también estructural, Fernando, que todos siempre No, sobre todo los mayores. Sobre todo los mayores que tenemos siempre en la cabeza, que no se hace nada para sacar a esa gente. Yo entiendo lo problemático que es sacar a esa gente del paro y estructurarla para meterla en el mercado, pero ¿qué se hace? Yo no veo que se haga nada. Con materias, con acciones específicas para ese paro estructural, ese paro que tiene 50 en 50. A mí me admira cuando, igual que seguramente a ti te ocurre cuando vas por allá al extranjero de Estados Unidos, cualquier sociedad avanzada, que señores con 65 años están trabajando de manera perfectamente. Aquí los huyen, sí. Aquí los temen. Aquí la gente mayor después de 50 años, los empresarios, con esa mala educación empresarial que tienen, los temen, Fernando. Los expulsan del mercado. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué nuestra clase empresarial no tiene en cuenta que eso, y además son trabajadores que en muchos sectores están en plenitud de facultades para realizar sus profesiones? Había, ¿no?, una sensación de que el paro y la pobreza, podríamos decir, se localizaba en determinados sitios ahora están en el piso abajo de tu casa. Sí. Así, lo tenemos ahí. Es decir, hoy estaba leyendo en el periódico, pensé que fue en Canarias 7, que habían, 200 en la calle. Sí, durmiendo en la calle. ¿Y cuántos en su casa? Sí, yo conozco. No tienen ni que comer. Yo conozco. Yo también los conozco. Que me piden, todo el mundo. Cáritas lo ha dicho, es decir, que le están apareciendo gente en Cáritas que no se los podía imaginar. Un señor que era, vendedor con un cierto nivel y que se queda en la calle con más de 50 años y son esos los parados. No, eso sí, porque luego se les acaba la el paro. Renta activa de inserción de 426 euros, ¿cómo va a vivir una familia? O sea, que no le dan para pagar ni la luz ni el agua, menos mal que hay algunas instituciones que están viendo este problema y están insertando fondos ahí para ayudar. Hay un caso muy... Nosotros en el Consejo Económico y Social le planteamos a la consejería el tema de los comedores de los niños, mantenerlos, etcétera, ¿no? Entonces, los están también externalizando, que ha habido una huelga no hace mucho, ¿no? Sí, pero la contestación era, esto es educación. O sea, esto es servicios sociales. Le dijimos, no, mire, esto es el gobierno. Esto es un problema de Canarias, un problema social de Canarias. Pues mire, lo de los colegios escolares, de los comedores escolares, le ha resuelto la vida a 10.000 niños que no comían. Afortunadamente han disminuido. Le dijimos, en verano no cierren los colegios. Porque los comedores, claro, sino cómo come esa gente. Porque era una infraestructura, y luego, después le dijeron, le vamos a hacer como cursos de reciclaje, digo, vístalo como lo quiera, pero es que la gente necesita comer, y no me diga que esto es de esta consejería o es de aquella otra, es decir, tenían una infraestructura que eran los comedores escolares en los colegios, porque eso es algo que muchas veces... Y hasta incluso los profesores al principio tuvimos problemas. Dijimos, mire, nosotros no somos una guardería. Dijeron, ustedes son una guardería. También. Sí. Y yo creo que ese es un problema que la gente... Afortunadamente, estas cosas cuesta que empiecen a funcionar. Nosotros tuvimos varias reuniones con el gobierno y le digo, mire, es que hay una parte de la pobreza que está oculta y que no la veo, que son los niños. Porque cuando los padres quedan en paro, tienen problemas de violencia en la casa, el niño ese es el futuro. Más que lo sufre. Y es el futuro. Y eso no lo vemos. Pero claro, lo veíamos en los colegios, niños que no había, le preguntaban, nosotros hacemos encuestas, no sé si recordarás que el CES hacía encuestas, y empezamos a detectar niños que iban al colegio sin haber comido, agua. Increíble. Afortunadamente, y costó, pero ahora nos parece algo sencillo. Algo normal, pero costó mucho conseguirlo. Decir, oye, que no. Y dijeron, no, los colegios no están para darle de comer. Pero, ¿y cómo se explica, Fernando, que el PP pidiendo una bajada de impuestos del IGIC, si no hay recaudación, no hay servicios sociales? O estamos con la sanidad por los suelos, con la educación por los suelos, con muchos, no por los suelos, pero con grandes déficits, con grandísimos problemas, sobre todo en sanidad, en materia de lista de espera, que parece ser que, ahora se está tomando medidas. Vamos a ver si salimos un poco. Pero ¿cómo es posible que encima la derecha pida bajar impuestos? Es que no lo entiendo. ¿Cómo se explica eso, Fernando? ¿De dónde salen esos fondos? Y además teniendo nosotros la menor presión fiscal de España, que no paga, que no la dicen nunca. Los empresarios aquí no pagan impuestos, tienen subvenciones, tienen la RIC, tienen la RIC que y encima quieren menos. Pagan malos salarios. Y además, a mí me desagrada profundamente, porque sabe que cuando estuvo el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en Barcelona, con los empresarios y en Estados Unidos, una de las cosas que vendía como ventajoso para Canarias es que teníamos los salarios más bajos de España. Sí. Le digo, pero lo dijo. Que sí, lo digo. Y le digo, es que... Vaya honor, ¿no? Y además quiero que me siga bajando usted los impuestos.
¿Y de dónde se saca el dinero para pagar los servicios sociales? La dependencia, por ejemplo, que es otro caos en Canarias. Bueno, en el informe que presentó ayer la Confederación de Empresarios, yo invito a quien quiera, porque se pueden meter en internet y está ahí el informe anual. En las últimas páginas dan los consejos para responder a tu pregunta. Privatizar. Privatizar es la solución. Es la solución. La solución es privatizar. A todo. Que la sanidad sea se privatice, empresa, que todo sea un negocio. Sí. Con el tipo y la clase de empresario que tenemos en Canarias. En fin, estamos llegando al ecuador de nuestro programa, como han visto. Estamos hablando con don Fernando Rodando Rodríguez, una conversación que yo estaría horas y horas aquí hablando con él, porque es un conversador, como han visto, un conversador además muy didáctico. Pero lo que estamos diciendo y estamos denunciando es las actuaciones que se producen en Canarias por la clase empresarial, ¿no? En que una de las cosas que se... Y la política. Y la política, que se vende que en Canarias se pagan los salarios más bajos de nuestro país, lo cual debería de sonrojarnos, pues algunos dirigentes, como el señor presidente del gobierno de Canarias, lo vende en foros tan importantes como en Barcelona o en Estados Unidos, de que en Canarias se tienen los salarios más bajos de España. Maldito honor que nos hacen algunos políticos que tenemos en esta tierra de presumir por ahí fuera diciéndonos que, tirándonos en nuestra cara, Fernando, que somos los más pobres de España. Vaya honor, ¿no? Venga usted a Canarias a montar una empresa que aquí se paga peor. Y encima le damos las inversiones. No, y además con una frase que decía, y además están bien formados. Y además están bien formados. O sea, en fin, ¿cómo se come eso? Ahora vamos a hablar en la segunda parte, porque tú fuiste consejero territorial de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, y hay una ley que se acaba de aprobar en el Parlamento, la ley del suelo. Esa es la solución para todo. Esa es la solución. La solución es la ley del suelo. Sí, arrasar con lo poco que queda por ahí. Bueno, más de lo mismo. Es que es más de lo mismo. Es decir, el gobierno está diciendo, y esto todo lo va a cambiar el modelo. La ley del suelo. La ley del suelo. Que alguien diga que una ley del suelo, porque estamos hablando de una ordenación del suelo, vaya a resolver los problemas económicos de Canarias, porque la ley del suelo fundamentalmente lo que promueve es ocupar más el suelo. Más el suelo, claro. Cargarse lo poco que nos queda, ahora se lo van a cargar. Lo que nos quedaba es el campo. Esta es una ley, yo lo he dicho aquí en varias ocasiones, hemos tenido un debate aquí también con Carmelo Padrón, con varias personas que estuvieron aquí. Es una ley hecha por los empresarios y para los empresarios. O sea, el señor Fernando Clavijo se ha puesto al frente de la defensa de los intereses, desde mi punto de vista, claro está, al frente de los intereses empresariales con esta ley, que va a permitir pelotazos de mucho cuidado. Bueno, más que pelotazos, discrecionalidad. Porque él dice, no va a ocurrir nada. Es que sí, esta es una ley que pasa de ser la planificación, la participación social de los ciudadanos a productos estratégicos que los define el gobierno. Bien, hemos llegado al ecuador de nuestro programa, tenemos que irnos a publicidad, pero la segunda parte va a estar más interesante que esta primera. Vamos a abrir también luego los micrófonos en directo de nuestro programa, llamando al 928, alguno que quiera ir tomando nota, 928 68 23 42, para aquellas personas que quieran hacerle alguna pregunta a nuestro invitado, don Fernando Redondo Rodríguez, lo puedan hacer. No se vayan, que les espera una segunda parte mucho más interesante que esta primera. Gracias. El sábado 1 y el domingo 2 de julio, fiesta del agricultor en la Vega de San Mateo. El sábado 1 de julio tendremos actuaciones folclóricas, degustación de productos típicos, asadero popular con cochino asado, pollo y chuletas, y por la tarde gran carrera de caballos. Y el domingo 2 de julio, ordeña de vacas y cabras, donde podrán saborear leche y gofio, trasquilá y tradicional trilla de vacas y de caballos, degustación de productos típicos, muestra de tradiciones canarias, actuación del grupo Canturia, baile en la Plaza del Pueblo y los 2 días castillos hinchables para los más pequeños. Recuerda el sábado 1 y el domingo 2 de julio, fiesta del agricultor en la Vega de San Mateo.
Oye, Quillo, ¿qué quieres? Oh, Panchito, ¿qué refrescos tienes? ¿Refrescos ni? Pues de naranja. Vamos. Y yo. Está bueno, chiquillos, sos canarios. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, ¿eh? Los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡au! Tu pasión, tu sufrimiento, tu apoyo, ¡Sácala de aquí! tu energía. Es que no, ya nos relajamos, tío, nos relajamos. Lo vives en cada partido. ¡Métele un gol! Porque aquí jugamos todos. ¡Fuerza! ¿Y tú? ¿Eres amarillo? Unión Deportiva Las Palmas. Todos jugamos. Abónate.